¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo en un Flight Talks, y este es un Flight Talks un poco especial. Empezamos hace un año con Andrés Azpilicueta, nuestro primer Flight Talks, y ha pasado ya un año y lo que queríamos era hacer una edición un poco diferente en el que pudiésemos ver un poco pues, todo lo que hemos estado hablando sobre datos, sobre IA durante este año y ponerlo en común con toda la gente que ha pasado por aquí, que nos ha hecho el favor de atender nuestra llamada y de estar aquí con nosotros. La idea hoy es, como os digo, ver un poco todo esto. Va a ser, ya os digo, un talks un poco especial. Vamos a estar hasta 6 personas aquí en pantalla. Y como siempre, la idea es un poco compartir conocimiento y ir viendo un poco cómo ha ido evolucionando y un poco cómo ven todos los ponentes, pues la evolución que está teniendo tanto los datos, la IA, como todo lo demás. No voy a esperar más, os presento ya aquí, a todos os sonará de los anteriores Play Talks. Empezamos con Andrés, Play Talks 1, estuvimos hablando de todo lo que es la parte de medición, atribución y demás. En el segundo estuvimos con Luis Serrano, que sabe un montón sobre todo lo que es la parte de activación de todos esos datos, gestiona millones de usuarios. Luego saltamos a todo lo que es la parte de la IA desde una perspectiva un poco más técnica con Víctor Moreno. También hablamos en el Friday Talks 4 con Álvaro Pariente sobre todo lo que era la preparación del dato para esa parte de gestión. Y terminamos al final con Enrique Miralda en el último Friday Talks, el 5, donde estuvimos hablando un poco de todo lo que era la parte de estrategia de clientes, CRM y demás. Somos un montón para hablar y creo que al final vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hemos organizado la sesión en dos partes. Una primera parte, una mesa más enfocada a todo lo que es la parte de datos, con Andrés, con Álvaro y con Víctor. Y otra segunda que haremos a continuación más enfocada a todo lo que es la parte del cliente, con Luis y con Enrique. La idea es terminar también con una ronda de preguntas, es decir, yo haré preguntas algo más ágiles a todos ellos sobre un poco pues, lo que hemos estado viendo. Y al final es un poco intentar hacer una sesión lo más amena posible y sobre todo que ellos que están compartiendo con nosotros pues, su conocimiento y su tiempo, pues oye, al final podamos sacar los conocimientos, un poco todo lo que vamos a compartir en esta sesión. Entonces, sin más, vamos a empezar con esta primera mesa. Con esta primera mesa enfocado, lo que digo, a todo lo que es la parte de datos y demás. Al final, en toda esta parte en todas estas sesiones que hemos tenido, hemos hablado un montón sobre cómo lo que es la parte de todas estas nuevas tendencias iban a cambiar o iban a hacer una transformación. Es verdad que hemos visto cosas que sí que se han transformado mucho. También hemos encontrado que se genera mucho trabajo o muchos documentos que muchas veces no generan valor. Y ahí, por ejemplo, en esta sesión que estuvimos hablando con Víctor sobre el concepto de work slope que yo no conocía, pues al final hablamos un poco sobre todo esto que al final no aportaba valor. Entonces, me gustaría empezar contigo, Víctor, pues preguntándote un poco sobre eso. Es decir, oye, al final todo esto está generando que vayamos más rápido, que tengamos más velocidad, o al final está generando un desorden en todo lo que es el tratamiento de todo esto. Pues es una buena pregunta, la verdad, y una pregunta que me hago casi cada día como usuario activo de estas nuevas tecnologías. Yo creo que depende mucho de cómo la utilicemos y es muy fácil empezar cayendo en, bueno, esta tarea que no quiero hacer, voy a dejársela a la IA que la haga por mí y me desentiendo de ella, ¿no? Y ahí es cuando empezamos con el riesgo de generar workshop, porque al final, aunque sea la IA la que haga el trabajo, a veces nos olvidamos de que nosotros estamos al volante y somos responsables, a veces incluso legalmente, ¿no? del trabajo que realiza la IA. Entonces, si tú vas a utilizarla para quitarte trabajo que no quieres hacer, es posible que generes trabajo a otros. Si vas a utilizarla para acelerar o para mejorar tu trabajo, pues ahí sí que es posible que veas unas ganancias sustanciales. Hay una frase que también he oído recientemente que me gusta bastante, que es que la IA es como el alcohol. Potencia el carácter de cada uno, ¿no? Entonces, si tú eres de una forma, si tú eres muy caótico, la IA va a ayudar a que seas más caótico, a que intentes pasar las cosas por encima
y muy rápido y por el otro extremo, si eres muy conservador, pues te va a dar miedo y va a hacer que te vuelvas incluso paranoico, ¿no? Entonces es muy importante ser consciente de eso y utilizarla consecuentemente. Se pueden hacer cosas chulísimas. Yo he visto, además, recientemente, en últimas semanas, perfiles no técnicos, product managers, que han ido a reuniones donde se han creado dashboards con visualizaciones de datos chulísimas que, bueno, que, que no sería fácil para un perfil no técnico realizar. O sea, que es un gran habilitador y tenemos que aprender a utilizarlo. Esa funcionalidad tenemos precisamente en Fly10. O sea que, no sé. Andrés, Álvaro, no sé qué opináis un poco de lo que ha comentado Víctor. Bueno, yo estoy de acuerdo. Por poner algún ejemplo más, creo que es darle un arma, que puede ser de doble filo, a cualquier usuario, ¿no? Esto de democratizar, ¿no? Es la palabra, para hacer partido de nuestro día a día e intentar automatizar. Pero al final creo que aquí la parte de responsabilidad, ¿no? De accountability que se dice en los mundos anglosajones es importante. Cuánto vemos en LinkedIn, ¿no? O cuánto vemos en correos que se nota, o presentaciones que se nota que no han sido creadas y que son genéricas, que vienen los iconitos, que da mucha sensación, y eso está creando también una mala personalización y una mala aceptación por parte del usuario. Entonces yo simplemente diría que hay que utilizarlo con cautela, pero hay que personalizarlo con nuestro tono y con nuestra manera de ser. Sí, yo totalmente de acuerdo con Álvaro y con Víctor. Sí estamos viendo un crecimiento del spam, mucho contenido que huele a sintético, a la legua y demás. Decía Steve Jobs que un ordenador es una bicicleta para la mente y dicen por ahí que la inteligencia artificial es un cohete. Y creo que hay que usarlo como un cohete que te puede explotar en la mano, o como le ha explotado a Bezos el último en la última prueba. Y hay que utilizarlo con eso, con responsabilidad, con moderación y con un orden que luego probablemente entremos más en detalle a ver en qué orden tiene sentido ir adoptando soluciones de este tipo aplicadas a data. Sí, sí, totalmente. Además, mira, me lo dejas muy... Porque en la sesión que tuvimos, en el talks que tuvimos con Álvaro, precisamente para todo lo que es la parte de cómo aplicabas la IA y demás, hablábamos de cómo estás alimentando esa IA con todo lo que es la parte de los datos y si esos datos al final tienen una calidad adecuada a todo esto. Entonces, Álvaro, como hablamos contigo de esto, es decir, ¿tú crees que se está yendo a todo lo que es la parte de lo divertido? Es decir, oye, hago cosas súper chulas con la IA, pero no estoy cuidando la calidad del dato con la que le estoy alimentando, que al final va a tener un impacto en el resultado. La respuesta es depende, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Yo creo que a nivel personal, porque claro, esto también es que se ha puesto en manos de todo el mundo y hay gente que lo utiliza a nivel empresarial y hay gente que lo utiliza también en su día a día, sus labores con sus hijos, ¿no? Y sus gestiones internas. Entonces, yo creo que por un lado, que el usuario en su día a día lo utilice y vea que un prompt, por ejemplo, genérico de una respuesta genérica, creo que hace conciencia de que si no le damos un buen contexto y no le damos unos buenos datos, ¿no? Y no nos conoce, pues al final la respuesta va a ser genérica y el resultado va a ser malo. Claro, si vamos a un mundo empresarial, esto todavía tiene mucho más auge, porque al final, ¿no? los datos son el petróleo, ¿no? que se comenta del siglo XXI de las compañías, y al final es donde nos hace diferenciales. Si al final tenemos la misma herramienta que la utiliza cualquier empresa y la trabajamos todo de la misma manera, no te vas a posicionar o desposicionar, ¿no? con respecto a la competencia. Entonces, aquí por un lado yo creo que hay cantidad infame de datos estructurados y no estructurados y cantidad de sistemas. Hablo de imágenes, PDFs, bases de datos, comportamientos de cliente, de no cliente, que están continuamente viviendo porque nos hemos dedicado 20 años a digitalizar procesos, pero que no están sacando inteligencia, no somos capaces de monetizar, ¿no? con ese dato. Creo que aquellas empresas que están mirando desde el dato en armonizar ese dato y disponerlo a una buena IA, creo que lo hace diferencial, tanto para uso interno de eficiencia de automatización en los procesos del día a día, como a la hora del impacto en personalizar de cara a un cliente. Y si me dejas aquí simplemente añadir el típico caso que está ocurriendo, una empresa pues que por políticas puede disponer o no de un LLM, ¿no? a una empresa,
hay muchos empleados pagando su propia licencia, utilizándolo para fines empresariales, con el aspecto regulatorio y el aspecto de seguridad de que estás quizá comprometiendo datos de la empresa o de clientes de tu empresa. Y esto es un punto a tener en cuenta. Sí, yo creo que eso también se da porque para muchas empresas realmente no están siguiendo lo que es la parte de la tendencia y está generando un cuello de botella. Y al final es una forma un poco de saltárselo. No sé vosotros cómo lo veis, Andrés o Víctor. A ver, yo creo que en cuanto a temas de medición y entendimiento del consumidor, la IA es una herramienta de una potencia brutal, pero puede generar un espejismo de pensar que resuelve todo y todo vale. Y creo que en la línea de lo que decía Álvaro, hay que hacer un trabajo de estructuración de la data, tener unos cimientos, unos tabiques para que no cualquiera pueda hacer cualquiera con cualquier cosa. Hemos tenido un montón de años que hemos hablado de privacidad y demás. Creo que es una herramienta brutal, pero puede generar ese espejismo de que le tires lo que le tires va a bailar. Y creo que es bueno el ir definiendo eso y decir, oye, te va a funcionar mucho mejor la IA si tienes bien estructurado esto y además te va a dar un colateral, que es que vas a entender lo que ha hecho y por qué. Y eso te va a ayudar a poder seguir haciendo iteraciones positivas y que no sea un resultado que no tienes claro si es un milagro o una alucinación. Y creo que esa parte, el tener todo bien estructurado, te ayuda a ir descartando cosas, probando otros caminos y saber por dónde te estás moviendo dentro de un mapa de negocio y optimización. Yo al final creo que las empresas que utilizan la IA lo que necesitan hacer es poner en valor sus datos, ¿no? Como comentaba Álvaro. Y hay que tener muy claro y un poco alineado con lo que decía antes de que la IA amplifica, que tienes que tener una cultura de cómo utilizar esos datos y qué estás dispuesto a aceptar cuando te comunican un dato. Entonces, si tú le pides a la IA que te genere un resumen, que te diga cuántos usuarios, cuántos clientes han comprado algo, la IA te va a dar un número, porque la IA está sesgada, salvo que tú pongas in place protecciones, fair rates, ¿no? Te va a dar un número y a lo mejor ese número no es correcto, pero está sesgada, está programada para darte un resultado. Entonces tienes que asegurarte de que utilizas ese resultado apropiadamente, de que lo compruebas, de que tienes mecanismos para comprobarlo y que lo utilizas apropiadamente. Esto es como cuando los políticos utilizan la estadística cada uno para decir lo que quieren, ¿no? Un número, todos pueden dar un número, pero ¿cuál es el número correcto? Pues depende del contexto, tienes que saber cuál es el número correcto. Y eso es clave. Sí. Mira, esto que dices al final de todo lo que es la parte de medición va muy en línea con lo que estuvimos hablando con Andrés, en todo lo que es la parte de atribución y ahora encima, llevado a todo lo que es la parte de la IA, pues me gustaría preguntarte, Andrés, es decir, esto que estábamos hablando de si la medición ya entonces no era un arte exacto y demás. Ahora con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Si lo tiramos todo o partimos de cero o cómo hacemos? No, a ver, yo creo que hay, o sea, yo creo que y no soy agorero, pero creo que todo el tema de medición de atribución se va a seguir complejizando por la aparición de nuevos canales de contenido y contacto con el consumidor y porque prácticamente todos los canales de comunicación con el consumidor se van a volver transaccionales. Y creo que es un muy buen momento para dar 2 pasos hacia atrás y decir, vamos a ver los canales que ya están maduros, digamos, tráfico web, tráfico app, una persona que clica en un anuncio, entra a tu sitio y compra o no compra. Creo que tenemos la oportunidad de reforzar todos esos, en algunos casos reformularlos, entender las holguras estas que tenemos a veces en mediciones entre plataformas, que Google Analytics te dice que has generado 6 ventas y Adobe que has generado 4. Yo utilizaría ahora todas las tecnologías que hay y todos los canales maduros para terminar de cerrar esas brechas e ir experimentando con los nuevos, como el social commerce, el tráfico que viene de un LLM, que es muy probable que traiga algún tipo de origen y nos diga que esto viene de Gemini o de ChatGPT, pero no sepamos ni la query, ni el prompt, ni el temario o qué, pero yo utilizaría lo que ya hay para aclarar bien
ir experimentando en todos los canales nuevos que van entrando a la atribución. Se va a complejizar y creo que eso, bueno, nos podemos enfadar mucho o angustiar, pero creo que es el momento de ponerse a experimentar y ver realmente qué soluciones hay disponibles para cerrar el gap que hemos tenido durante mucho tiempo, en parte porque tampoco lo hemos afrontado en muchos anunciantes y en muchos negocios de una manera rica. O sea, hemos sido tácticos y creo que ahora es un momento de ser estratégico, reformular y ver qué viene y cómo lo vas a manejar. Total. Entonces, ¿cómo veis vosotros, Álvaro, Víctor, todo lo que es la parte de la IA aplicada a la medición? Aquí se abre el melón, ¿no? Yo creo, a lo mejor es políticamente incorrecto, los euros que entran no van a cambiar, ¿vale? Eso sigue estando. ¿A qué lo atribuyes? Como decía Andrés, se hace más complejo porque tienes nuevos canales, la gente cada vez deja de utilizar Google, aunque también se han puesto las pilas, ¿no? con el buscador de la IA, y ahora pues a partir de cualquier LLM vas a poder atribuir cuando empecemos a ver acciones de e-commerce, que ya se están empezando a ver acciones directas de e-commerce. Pero habrá que plantearse que quizá las métricas que teníamos agrupadas, antiguas, que normalmente se exportaban en un BI, que no estaban en tiempo real, que luego el humano las tocaba, las presentaba en un comité de dirección, ¿no? El CMO presentaba una, el CFO presentaba otra, el de ventas otra, pero los euros eran los mismos, ¿no? Lo que entraba en la caja. Quizá haga que no tanto la IA, como decía, más los datos, pueda evidenciar pues, que un canal o que todos trabajemos bajo la misma línea del dato y luego vayamos viendo qué porcentaje de atribución tenemos. Pero, como decía antes, para mí la conclusión no es tanto cómo va a funcionar ahora, es que quizá antes era muy manual, cada uno lo subía al comité como quería, y creo que ahora va a ser mucho más transparente y habrá que poner unas reglas del juego donde la atribución no puede ser única. Hay veces que varios impactos, ¿no? En la parte de marketing puede tener un porcentaje de atribución. Entonces, es un debate complicado, pero creo que se va a transparentar mucho más que me llevo, lo cocino, lo pongo en un Excel, lo subo al comité y me llevo un variable, que creo que va a cambiar. Totalmente. Yo creo que es una gran oportunidad para homogeneizar y democratizar el acceso a todas esas fuentes de datos que se utilizan para la atribución y la medición. Y además la forma en la que se interactúa con toda esa información va a ser completamente diferente, ¿no? Y posiblemente ese reporte que presentan en un PowerPoint semanalmente o con la frecuencia que sea, ya no exista como tal, sino que haya un agente, una interfaz con la que tú preguntas y no solamente preguntas el número, sino que además te da información y detalles, breakdown por departamento, por fuente, etcétera. Entonces, la forma en la que vamos a interactuar con los datos va a cambiar completamente y tendremos que ir adaptándonos según vaya cambiando. Cómo funcionan los buscadores ya está cambiando, ¿no? Y también tendremos que adaptarnos. Los nuevos canales. Al final hay que adaptarse. O sea, es lo que nos ha tocado toda la vida. Hay poco nuevo ahí. Vamos a cambiar un poco el formato y vamos a hacer a lo mejor una pregunta buscando un poco más la parte de, a lo mejor, de incomodidad. Y vosotros que al final pues conocéis un montón de empresas y cómo abordan todo lo que es la parte de los proyectos de IA. Les voy a preguntar a los tres. O sea, si alguien no quiere decirlo, que no lo diga. O sea, sentiros libres. Y de todos los proyectos que estáis viendo, si no hay que personalizar en una empresa o en particular, pero se están lanzando en muchas compañías un montón de proyectos diferentes basados en todo lo que es datos, en todo lo que es la parte de IA y demás, y hay algunos muy claros. De ese tipo de proyectos, vosotros, es decir, si tuvieseis que ir a un cliente y decir, oye, apaga este proyecto porque te está consumiendo una serie de recursos y demás, o este tipo de proyectos, ¿cuál sería? Sentiros libres. Ahí lo dejo a vosotros. Pregunta caliente, ¿eh? A ver, arranca, dale, Álvaro, dale. A ver, lo pongo encima de la mesa y nos pegamos aquí con esto. Yo lo que más me he encontrado es pensar demasiado en grande. Hacer muchos casos de uso a la vez. Quiero un proyecto de atribución, quiero un proyecto de automatizar tareas manuales, quiero un proyecto de personalización e intentas con una misma herramienta meterle 10 o 15 cosas. La herramienta, como decía antes Víctor,
te va a aguantar lo que quiera y te va a alucinar o no lo que tú quieras, pero creo que los humanos y los clientes de las empresas tienen que adaptarse a todo esto. Entonces, yo evitaría, no voy a decir un caso uso concreto, el hacer muchos. O sea, empieza por uno, mide el ROI, mide el uso, mide la adopción y cuando estés maduro, vete a otro, lo mides y vete a otro y a otro. No quiero personificar en un caso concreto, sino más en la estrategia de no vayas a mucho, vete a poco y creo que va a ser más exitoso. No sé qué opináis. No, totalmente. Yo iba a decir que este es un mal año para hacer las pirámides de Egipto. Que muchas veces nos ponemos en la cultura un poco antigua a especificar, a escribir 200 folios, a que dentro de 2 años y medio se obrará el milagro cuando esté en la plataforma la versión 2 y tal, y creo que es buenísimo el espíritu de sprints. Yo creo que el Scrum Master ha muerto, estuvo súper de moda y ha desaparecido. Igual es buen momento de que le volvamos a llamar e ir viendo cómo se pueden hacer iniciativas rápidas de un mes y medio máximo para resolver una cosa específica, medir impacto siguiente, y también, además de no hacer las pirámides de Egipto, que esto no sea un silo. O sea, yo creo que el departamento de innovación debe fundirse dentro de la organización y creo que en estas cosas hay que ir metiendo a toda la organización, aprovechando que muchas de las cosas que se pueden hacer, como decías antes, Víctor, no hace falta ser programador, no hace falta saber de Python, viene bien, pero no hace falta, y creo que es bueno meter a todo el mundo, aunque para que den input, aunque no todos no vayan a construir cosas, creo que es bueno sí abrir mucho más y que no se quede en un comité específico de innovación o de automatización o de eficiencias, sino extenderlo un poco más a más gente para ir cambiando cultura y para que la gente contribuya. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado los dos, pero quizás matizaría un par de cosas. Sí que creo que estamos en un buen momento para explorar muchos caminos. O sea, sí que podemos abrir muchos proyectos, pero hay que ser muy razonable de todos esos caminos que abras, no puedes esperar un Big Bang de todos, ¿no? Tienes que utilizar la capacidad que tiene la IA para explorar muy rápido caminos y elegir cuál priorizas. Y luego, en ese que priorizas, te enfocas e intentas llegar hasta el final o hasta donde tenga sentido llegar. Es muy fácil excitarse y ver que he creado esta visualización súper chula, este sistema que está funcionando con este servidor que puede atender peticiones, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces te creas 40 servidores que encima te están consumiendo tokens, te están consumiendo costes en la nube y empiezan a subir tus costes, pero no tienen ningún retorno, ¿no? Entonces hay que ser un poco cauto con eso y quizá para mí lo más importante es, creo que lo has comentado indirectamente, Andrés, hay que ir permeándolo en la cultura de la organización. No vale con que un pequeño equipo empiece, sí, un pequeño equipo tiene que empezar, pero todo el mundo tiene que acabar pasando por ahí, porque si no, al final la empresa o departamentos de la empresa se irán quedando atrás. Todo el mundo tiene que pasar por usarlo, desde el de recursos humanos que hace las notas de una entrevista a un manager, cómo gestiona las performance expectations de sus reporting, de sus daily reports. O sea, hay que forzarse a utilizarlo en todos los ámbitos, no porque te vaya a dar retorno, sino porque tenemos que exponernos y aprender. Bueno, se nota que sois gente educada y con experiencia, es decir, ninguno se ha mojado demasiado, bueno, por lo que pueda pasar. Entonces, voy a intentarlo por otro lado, es decir, vamos a la otra parte, es decir, oye, gente que todavía a lo mejor no se ha iniciado o está pensando por dónde quiero empezar o qué proyecto quiero abordar con esta nueva corriente, con esta nueva tecnología. Entonces os lo vuelvo a preguntar, es decir, ¿por dónde no empezaríais? Vamos a mojarnos un poco. Venga. Yo evitaría el oportunismo, ¿vale? Y me enfocaría en la seguridad. Y te pongo ejemplos. Estoy cansado de ver, yo siempre digo, soy abogado del zapatero a sus zapatos, ¿no? No me malentendáis a nivel político, pero creo que se entiende. Si yo tengo un CRM que lo utilizo a nivel de relación cliente, ¿no? Y tengo mis leads, oportunidades, conversión, etcétera, etcétera.
es muy fácil coger un Claude, coger un OpenAI, conectarlo vía BCP para los más técnicos y de repente me voy a mi Claude, le pregunto, tiene acceso a mis datos y voilà, ¿no? Hago mis informes y paneles, qué bonito y qué bien me sirve para presentar a mi jefe la atribución y todo lo que he vendido. Para mí eso es oportunístico. Creo que estás delegando una seguridad y un trabajo de relación si realmente ese CRM está bien montado y lo podéis atribuir a un RP, lo podéis atribuir a un dato web o lo que queráis. Lo estás delegando a un LLM, está bien que lo conectes, pero tienes que tener cuidado de que estás comprometiendo, ¿no? Está el dato mascarado o no mascarado, está haciendo datos de tus clientes, a datos de tu preventa, a datos de tu venta. ¿Qué estás llevando a ese LLM solo porque a ti, en vez de logarte en una plataforma, es más sencillo irte a un LLM a utilizar datos que son privados? Entonces, sí, piensa, es un buen caso de uso, pero piensa hacerlo seguro, ¿no? En una organización donde realmente no se comprometa, porque ya hay muchos vendors que tienen sus propias integraciones y no te construyes tú rápidamente la casa por el tejado, ¿no? Ese sería un ejemplo en concreto, Paco, que me estoy encontrando. Muy bien. Hay que mojarse. Yo creo que la seguridad es importante. Es importante tener el caso de uso claro, porque el caso de uso no lo va a pensar la IA por ti. Tienes que tenerlo tú pensado antes. Entonces, tienes que tener muy claro cuál es la visión del producto, del problema que quieres resolver, cómo quieres ponerlo en producción, cómo esperas que te retorne, etcétera. Si pretendes que todo lo piense por ti la IA, en todo ese mar de ambigüedad, te va a dar una respuesta, pero no te va, pero puede que no sea la que tú quieres y te va a costar dinero, porque hoy en día los costes son los que son, en el futuro veremos cómo suben o bajan los costes de la IA. Hay un patrón también en el que por el que yo he pasado, ¿no? Son como las fases del duelo, que es el tema de la seguridad es importante, pero también hay que intentar, de nuevo, en esta idea que contaba antes de hay que forzarse a hacerlo, hay que forzarse a probar, a hacer proyectos con la IA y entonces si tienes dudas, si no sabes si los datos lo puedes utilizar, etcétera, ok, es lícito, es válido, es importante aprender y entender todo eso, pero no conviertas eso en un blocker para poder hacer trabajos, experimentar y aprender de ello, porque si no te quedarás atrás. Entonces tienes que encontrar el nicho y si eso quiere decir que es un proyecto más pequeño, con unos datos más controlados o unos datos que son tuyos y no son de tus clientes, son datos derivados tuyos, etcétera, para adelante, no dejes de hacerlo. Tienes que hacerlo con cabeza y con seguridad, pero que eso no te impida tirar para adelante. Vale, pues yo sí te lo han dejado ahí. Sí, no, yo sí que es, Paco, en esa línea diría que no busquemos ni premios ni sensacionalismo. Muchas veces cuando arrancamos proyectos nos vemos subiendo las escaleras a recoger el premio y con las fotos y con todo esto. Y mi recomendación en proyectos en general relacionados con IA es empezar por lo más feo, por lo que más duele. Esas son cosas que nunca te van a dar un reconocimiento, no vas a salir en las noticias, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer que son trabajosas, que comen un montón de horas, que desaniman a la gente y otras que son muy sencillas y pueden tener un impacto bastante grande en horas hombre, en impacto en el negocio, y hay que empezar por esas que son cero sexys. Y igual, bueno, algunas sí van a ilusionar a la gente. Hace poco veía hablaba con una persona de un banco que contaban que habían dado 4.000 licencias de ChatGPT, igual aquí alguno ya empecéis a saber qué banco, y había gente que había hecho, 4.000 personas habían automatizado una muy buena parte de su trabajo, de todo, desde temas de correo, carga de horas, hasta temas de modelos de riesgo y demás. Y al final del piloto hicieron una encuesta y salía que el 80% de la gente que estaba utilizando intensivamente la inteligencia artificial le gustaba más su trabajo que antes. Y eso, por ejemplo, dices, oye, ¿cuánto hay de sexy en cargar las horas y en hacer un conector o un agentito que se lea tu agenda entera y te la cargue en el sistema que tengas de carga de horas y te diga, Andrés, te faltan 6 horas por cargar de esta semana? Eso, bueno, igual en la cafetería de tu empresa te van a hacer la ola la gente. Ese es el tipo de cosas que dices, oye, igual es un buen primer inicio. Y hay que ver cosas que dices, oye, me está comiendo esto
25 minutos al día, media hora. Me gustaría hacer, yo qué sé, el refresco de esta audiencia 3 veces al mes y no una vez al mes o 2 veces por semana. Y decir, oye, pues le puedo decir a una gente que vaya, le dé a refresh y me muestren la primera audiencia con la segunda y me digan qué ha cambiado, hacia dónde se ha movido, si un tercio de esa audiencia se ha movido hacia el fútbol porque ya estamos entrando en zona mundial. Todas esas cosas, decir, oye, pues que me lo haga alguien. Creo que sí, yo te diría que empezar en negativo, que no es ilusionante ni te vas a hacer el tipo más popular del instituto, pero empezar con cosas que realmente no estén funcionando. Total. Oye, me ha parecido una charla que al final creo que ha quedado bastante bien, ¿eh? O sea, hemos hablado un montón de cosas súper interesantes y que creo que a todos los que lo estén viendo y tal, seguro que se llevan unos aprendizajes sobre todo esto. Oye, muchísimas gracias por lo que habéis compartido. Seguiremos, no os vayáis, tenemos ahora lo que es la parte de la ronda de preguntas finales. Pero vamos a cambiar un poco con la mesa más de lo que es la parte de cliente. O sea que, buenísimo. Muchas gracias. Ahora nos vemos en unos minutos. Gracias. ¿Vale? Tenemos la segunda mesa, es decir, tenemos un poco lo que es la parte de lo que hemos estado viendo antes, enfocado, datos, IA y demás, pero al final, detrás de todo eso siempre hay personas, llaman a los clientes, llaman a los fans, en el caso de Luis. Y estamos pues con Luis Serrano del Real Madrid y con Enrique. Y creo que poca gente hay que sepa tanto de clientes, de estrategia, de fans y demás como vosotros dos. Entonces, no sé, creo que el pabellón ha quedado alto en la charla anterior, pero vamos a ver un poco cómo nos sale esta. Entonces, bueno, empiezo con la primera pregunta, un poco en línea con lo que estuvimos hablando con Enrique en su talks, hablando un poco de todo lo que es la parte de estrategia de clientes y demás. Enrique, tú nos decías que el 70% de la inversión se está yendo a todo lo que es la parte de captación de nuevo cliente y el 30% a lo que es la parte de retención, cuando es mucho más fácil retener que capturar nuevos clientes. Es decir, tú, por tu experiencia, ¿por qué crees que pasa eso? Es decir, ¿por qué seguimos enfocándonos más en la captación que en lo que da en la retención? Pues es un misterio, en verdad. En verdad es un misterio misterioso. Yo llevo en esto de estrategia de cliente y en temas digitales pues hace un montonazo de años y ya me acuerdo que yo seguía estudios y estadísticas de este comportamiento en donde decían que yo me acuerdo que di una charla hace que fueron 6 años en donde los datos decían que 6-7 años que decían que el 85% de los esfuerzos se dirigían a captación o adquisición de clientes y el 15% a retención. Bueno, la verdad es que pareciera que esos datos va pasando los años. Yo pensaba que iba a haber un vuelco un poco más grande, pero veo que no. Veo que sigue habiendo una tendencia importante al foco en adquisición. Hombre, yo no sé, yo pienso que los departamentos de marketing quizás, hay un esfuerzo enorme por las plataformas porque consumas, ¿vale? Hay un esfuerzo enorme y pareciera que gran parte de las estrategias que te pueden ofrecer las plataformas de publicidad va muy enfocada a que inviertas mucho en captación, en awareness, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, a captar data que no es tuya, el famoso first party data. Y entonces pareciera que hay más negocio, a veces lo pienso así, porque al final es mi impresión, pareciera que hay más negocio, hay mucho empuje en todo lo relacionado con el tema de adquisición. Se mueve más dinero, hay más economía, que a que tú al final en tu empresa gestiones tu propia data, que al final es lo que viene principalmente a trabajar las estrategias de retención. Bueno, ¿qué hago con mi propia data? Ya he captado clientes, he salido fuera, ya tengo clientes, bueno, ahora ya son míos, ya es mi data y entonces ya ¿qué hago yo con ella? Ahí pareciera, yo a veces es mi opinión,
como que la industria de la publicidad, pues ya no, obviamente ya no tiene tanta entrada. Ya es tu data, ya es tu historia, ya lo tienes tú, ya lo gestionas. Tienes tus herramientas, tienes tus asuntos. Lo que sí que está claro, y es una evidencia, y eso está súper demostrado, que es 5 veces más rentable venderle a un cliente que ya te ha comprado que conseguir uno nuevo. Pero hay un mix ahí de fuerzas, como ya te digo, sobre todo las estrategias de las plataformas, en donde hay una especie de predisposición a que venga, vamos a adquirir, vamos a invertir, vamos a meter. Hay un cliente que está ahí fuera que hay que conseguir pagando, pero cuando ya el cliente es tuyo, parece ser que ya hay unos players, y me refiero quizás a las plataformas, quizás que ya no tienen tanto interés. Entonces, supongo que a lo mejor por ahí es que todavía hay una tendencia, ¿no? O una obsesión a adquirir, que ya te digo, es 5 veces más costoso que retenerlos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que obviamente el peso de las plataformas es muy importante. De eso viven, obviamente. Y bueno, yo creo que esa es la explicación, porque no le veo... Yo entiendo que en algún momento, en breve, el tema se equilibrará, ¿no? Y poquito a poquito va en esa tendencia. Sí. No sé, Luis, vosotros creo que tenéis ya todo el mundo captado, ¿no? Al final, que es madridista y todo esto, ¿o cómo lo hacéis vosotros? Bueno, realmente nosotros, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique. Al final, captar tiene ese glamour, ¿no? Cuando en nuestro ejemplo, por ejemplo, las campañas, hay un fichaje, un lanzamiento, los grandes números, ¿no? Retener al final es algo mucho más silencioso, ¿no? Es un camino que no tiene tanto glamour como es captar, pero es verdad que creo que hay un problema en todas las empresas, o en muchas de ellas, que es que siguen midiendo su éxito por cuánta gente entra. O sea, es cierto que es como, tengo mucha más gente que tú, ¿no? Cuando el verdadero crecimiento sostenible depende de cuánta gente vuelve. Porque al final, en nuestro caso, hemos aprendido que conseguir una descarga o un registro es relativamente sencillo, y digo relativamente porque al final todo tiene su proceso, ¿no? Pero es relativamente sencillo. Lo difícil es que ese aficionado que ha entrado y que hemos captado vuelva mañana o dentro de una semana. Ahí es donde realmente hay un valor real. Por eso estoy completamente de acuerdo con Enrique. Y además, sé que la inteligencia artificial es verdad que está cambiando un poco las reglas del juego, porque por primera vez nos permite la hiperpersonalización. Esto hay que cogerlo muy con alfileres, ¿no? Porque al final todo el mundo hiperpersonaliza, pero luego al final nadie lo hace, ¿no? Que ya indagaremos un poquito por ahí un poco más adelante, ¿no? Yo, por resumir en una frase que hablo mucho con mis compañeros de esta frase, al final, conseguir que alguien venga una vez, para mí es marketing, es hacer marketing. Y conseguir que quiera volver es negocio. O sea, ¿qué quieres, marketing o negocio? Ahí está la clave, ¿no? Ahí está la balanza. Total. Lo que pasa es que, bueno, a ver, yo visto desde fuera, en tu caso, por ejemplo, con el Real Madrid, también hay un vínculo emocional, en cierta manera, de lo que es el usuario o el cliente o el fan o llámalo como quieras, con lo que es la marca o con lo que es el club o así. ¿Y tú crees que eso es un punto diferencial o que no sé, una empresa normal puede llegar con una disciplina, organizándose y demás a generar la misma, digamos, el mismo engagement, por decirlo de alguna manera? Bueno, al final, quería antes de eso comentarte que no tenemos aficionados infinitos, ¿vale? Al final... Pero casi, ¿eh? Casi. Además, piensa que siempre que hablamos de... Porque todo el mundo dice, el Madrid tiene muchos recursos. Bueno, pensar que los recursos están para los que meten la pelota a la portería. O sea, al final nosotros nos intentamos... tonterías aparte. Creo que nosotros lo que sí que hacemos es poner a ese usuario en el centro, pues como hacen casi todas las empresas, ¿no? E intentar llegar a un fan, una experiencia. Es decir, nosotros lo que intentamos es, y lo hemos hablado muchas veces, hemos hablado de el comida para gatos y comida para perros, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, de acuerdo de aquella, sí. Pues básicamente ahora en lo que hablamos es un fan, una experiencia. Es decir, ya no hablamos tanto de personalizarla, o sea, sí que hablamos de personalizar, pero creo que todavía quedamos muy lejos de 1-1. O sea, creo que todavía estamos haciendo personalización, pero para un segmento de personas, pero mi obsesión es 1-1. Mira, voy a poneros algún ejemplo claro, ¿vale?
Por ejemplo, nosotros, uno de los problemas, porque aquí hablamos de retener al usuario, ¿no? Nosotros tenemos que cuando lanzamos un comunicado oficial o un parte de lesión o cualquiera, tenemos un montón, un aluvión de visitas de paracaidistas que consumen el contenido y se van, ¿vale? Entonces, nosotros desde Growth, por ejemplo, lo que hacemos es analizar mucho a las personas que van entrando para poder, además es un ejemplo que se puede consumir ahora mismo en la web, en nuestra propia web. Hemos intentado meter cosas muy básicas como noticias relacionadas para intentar recircular el usuario. Son cosas que vamos haciendo, como la venta de camisetas, que ahora tenemos puesta la equipación, un Livebox, o sea, es decir, intentamos enganchar al usuario y darle algo para que mañana pueda volver, ¿vale? Sería un poquito la línea que nosotros estamos llevando. Sí, sí, súper interesante, súper interesante. Y, Enrique, ¿tú crees que esto es replicable a otro tipo de negocios que el usuario al final no tiene tanta vinculación con la marca? Bueno, yo creo que ese es el gran reto que yo llevo muchísimos años diciéndole a todas las marcas. Es igual, vendan lo que vendan. A ver, yo lo que creo es que tienes que crear una comunidad. O sea, tus clientes, de alguna manera, tienes que intentar que se conviertan en fans. Yo como cliente, ¿por qué me voy a convertir en fans de alguien que vende, no lo sé, maletas, bicicletas, zapatos? Bueno, pues por la calidad del producto, por cómo me trates, por tus precios, por el servicio, por la atención. A ver, yo llevo muchísimo tiempo diciendo y esto puede estar relacionado con el boom de las redes sociales y tal, yo creo que el gran reto de las compañías y de las empresas es eso. Es decir, a ver, no tengo que apelar a lo mejor a un sentimiento así muy de mi equipo y tal, pero sí que, oye, yo soy de esta marca, oye, esta marca me trata de manera exquisita, tiene un producto exquisito, realmente se preocupa por mí, realmente está buscando, yo qué sé, y hablo de zapatos, ¿vale? Que hace poco me compré unos zapatos y cuando me los puse dije, oye, esto es como ir descalzo por el césped del Bernabéu, por ejemplo. ¿Vale? Entonces y es una marca con la que yo he trabajado mucho tiempo porque es que, caray, pareciera que el señor que se pone a hacer los zapatos está pensando en mis pies y realmente está buscando, oye, espérate a ver cómo hago yo el zapato para que un tipo cuando se ponga los zapatos diga, qué bien estoy en estos zapatos, ¿no? Es decir, yo creo que el reto es realmente satisfacer la necesidad del cliente. Y el gran reto está en eso, en replicar efectivamente lo que puede pasar con el Real Madrid, es decir, apelar a ese sentimiento de que oye, me siento tratado bien, de verdad me ponen en el centro de su negocio, ¿vale? Yo creo que esa es la manera y ese es el reto de las grandes compañías y de las pequeñas y de todas, en mi opinión. Que va en línea con digamos, eso que propugnas tú de lo que toda la estrategia de cliente, el tener un director de cliente o como tú lo llamas, pero que muchas organizaciones al final genera fricciones de decir, oye, ¿a quién le quito, a quién le doy o cómo estructuro un poco todo eso? En tu opinión, es decir, ese rol, generar esa experiencia que decía Luis, ese sentimiento de pertenencia a una marca, ese producto, eso lo que es la parte de la relación y demás, ¿quién debería ser en este caso? Ahí estás. En respuesta a esta inquietud, efectivamente, pues escribí ese libro, ¿no? Que me imagino que es al que te refieres, el manual del director de estrategia de cliente. A ver, yo entiendo, ¿cuál es el principal activo de una empresa? Sus clientes. Es decir, todo gira en torno a los clientes. O sea, todo gira en torno a satisfacer una necesidad, sea esta motivada por donde sea. Y yo lo que siempre he echado en falta es esto, ¿no? Es decir, o sea, si tu principal activo es el cliente, ¿quién manda? ¿Quién decide qué hago con mi cliente? Es decir, cómo le trato en todo su ciclo de relación conmigo, ¿no? Es decir, ¿quién decide qué se le va a decir, qué se le va a ofrecer, cómo se le va a tratar? En base a qué lo voy a tratar de una determinada manera o de otra, o voy a decir que este cliente es más importante que este otro. Yo siempre he echado a ver, normalmente la figura, lo que pasa es que, claro, no todas las compañías entienden el marketing igual, ¿vale? Es decir,
y claro, cada organigrama, cada empresa tiene unas jerarquías. Y entonces, bueno, pues marketing pareciera que tiene unas funciones que es vender, ¿vale? Tengo que vender más. CRM tiene la misión de tener una foto del cliente concreta. Loyalty tiene la misión de que el cliente vuelva con nosotros y se vuelva fiel. Está bien, ok, entonces, pero pareciera que cada uno de ellos tiene unas misiones, una función, unos temas, y no siempre se entienden, no siempre están bajo una misma estrategia, un mismo paraguas de cómo queremos tratar a nuestros clientes. Entonces, si bien es cierto que yo siempre he dicho que a día de hoy se supone que quien pueda tener más peso o no con el cliente pueda ser marketing, yo sigo diciendo y echo de menos, y por eso escribí ese libro, que a mí la figura, y de hecho hay compañías en Estados Unidos donde existe esa figura del director de estrategia de cliente o director de cliente, en donde aúna bajo su paraguas o junto con, bueno, pues a todas estas áreas que tienen relación en un momento dado con el cliente. Bueno, pues la adquisición, retención, quejas. Entonces, bueno, de alguna manera se define en un documento, oye, ¿qué queremos que pase con nuestro cliente en todo su recorrido vital con nosotros? Vale, bien, esto es lo que queremos que pase. ¿Quién va a ser la persona que va a estar pendiente de que esto suceda y de que esto pase? Alguien tiene que ser, ¿vale? Alguien. Es decir, porque en un momento el cliente va a tocar CRM, en otro momento va a tocar loyalty, en otro momento va a tocar marketing. Bueno, vale. ¿Quién va a ser el responsable de cerciorarse de que se está haciendo lo que hemos definido con el cliente? Y bueno, a día de hoy yo creo que eso está un poco repartido y por eso eché en falta y por eso escribí ese libro en donde yo abogo por esa figura del director, del dueño y señor del cliente, que se va a cerciorar de tratar al cliente en toda su etapa y razonamiento con nosotros, pues con el grado de excelencia que obviamente queremos que se le trate, ¿no? Supongo, a ver, yo eso lo entiendo en una organización tradicional, pero supongo que eso, Luis, llevaba un club de fútbol con todos los canales, con todo lo que hay y tal, eso que al final, en tema de organigrama y demás, ¿cómo se puede aplicar esto? Bueno, me parece súper interesante lo que acabo de escuchar. me parece súper interesante porque creo que es necesaria esa figura. Justamente ha descrito un poco, salvando las distancias, lo que ahora nosotros en nuestro organigrama es Growth, ¿no? Que es un poco el centro que vela por intentar unificar todas las áreas. Y es verdad que el problema de tener parcelado también pasa en un club de fútbol. Cada uno está parcelado en un área y cada uno se hace responsable de un área. Pero el área de arriba que se hace responsable de que todo esté orquestado, en nuestro caso es organigrama, es estrategia digital, ¿vale? Pero es verdad que nosotros, yo en mi caso como figura de growth, que soy un poquito más pequeñito que eso, al final lo que intento hacer es que coger todas las piezas, montar el puzzle y que eso se articule en algo, ¿no? Y como siempre digo, ¿quién le va a decir que no a un tío que ha decidido cambiar la experiencia del usuario y poner un botón verde y ha ganado 1 millón de euros más? Nadie va a decir que no, ¿no? Pero es verdad que intentar velar por el cliente desde que entra hasta que se va, mejorarle la experiencia, llevarle por donde él quiere ir, no por donde le queremos forzar a que vaya, ¿vale? Sino llevarle ahí. Me parece que lo que comenta Enrique es fundamental. Por eso, en nuestro caso, es un poco más organigrama, sí. Sí. Y entonces mi pregunta es decir, ¿deberíamos seguir llamando al cliente? Es decir, tú al final lo estás llamando al fan. Si no hay un responsable de cliente como tal, es decir, no sé. O sea, yo lo que entiendo esto es que el cliente como tal ha muerto, ¿no? O un poco esto, ¿cómo lo veis vosotros? Hombre, a ver, qué buen punto, porque mira, yo de hecho precisamente cuando es un tema recurrente y más que y lo relaciono con el tema de paciente, ¿vale? O sea, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero lo digo porque es como que pase el paciente. A mí, por ejemplo, nunca me ha gustado, a ver, yo no soy un paciente, güey, o sea, yo soy un ser humano, no sé, o sea, a lo mejor soy tu cliente, eres médico, pues puedo ser tu cliente, te voy a quedar pagando. Bueno, al final tampoco vamos a inventar, como dicen aquí en México, el hilo negro, creo que es el hilo negro,
con la pólvora negra, yo no me acuerdo muy bien cómo se dice el dicho. En fin, no vamos a inventar lo que ya está inventado. Cliente, bueno, pues oye, se define cliente como pues aquel señor que compra un producto o un servicio a otro, ¿vale? Y es afín a esa marca, a ese producto. Bueno, a mí no se me... Te lo digo porque más de una vez digo, a ver, habría que inventar, y yo que soy muy dado a inventar palabras, bueno, y en el entorno digital, Luis, tú lo sabes, tú, Paco, nos encantan inventarnos palabras. Me encanta, es como ese halo de magia, ¿no? Sí, si no nos quedamos a gusto. Yo he intentado, digo, no, pues espérate, me voy a inventar, porque yo en su día me inventé un término, no vine al caso, no lo voy a contar, y es curioso cómo se expande, ¿no? De repente lo oyes en otras personas. Yo dije, oye, voy a hacer lo mismo para cliente. Pues no se me ha ocurrido. No, yo creo que pues no está mal. Es decir, todos somos clientes de todos somos proveedores de todos en algún momento de lo que sea. Pero bueno, yo lo que sí que digo es decir, a ver, todos tenemos una etiqueta a la hora de interaccionar con una compañía, y es la etiqueta de cliente. Pues, ¿cómo te va a llamar? ¿Persona? No. Sí, yo casi mejor me quedo más con la palabra de cliente. No se me ha ocurrido otra. Yo lo que sí que digo es eso, que hay que ponerla a la altura que nos merecemos como personas y como seres humanos. O sea, por eso es verdad, o sea, por eso el tema de el cliente es el centro, sí, pero por favor, que sea verdad. Pero es que de hecho es verdad. Es decir, porque sin clientes, sin fans, olvídate, el Madrid no va a ningún lado, ¿vale? Coca-Cola no va a ningún lado, nadie va a ningún lado sin clientes. Y todos somos clientes, ¿vale? Además, Enrique, eso que comentas es justo cuando nos sentamos todos a ver, a sacar el concepto, fíjate, el concepto de comunidad, ¿no? Al final, anteriormente solo era madridista el que pagaba su carné, ¿no? Entonces era como, ¿por qué? Porque estoy tratando a un tipo de cliente diferente, ¿no? Todos somos madridistas. ¿Por qué una persona que no paga un carné o que no paga una suscripción no es madridista? Todos son madridistas, ¿no? Entonces ahí sacamos también el madridista free, etc. Entonces, hicimos eso, simplemente es meter en una comunidad a todos y tratarles de igual a igual, bajarnos de nuestro pedestal de arriba y hablarles de tú a tú, ¿no? Creo que es una clave fundamental para que el cliente te perciba como alguien que, oye, que tiene valor, ¿no? Correcto. Sí, o sea, es decir, al final todos queremos ser importantes y queremos sentirnos importantes en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno y, por supuesto, también pues, con las compañías a las que les damos nuestro dinero, ¿no? A ver, el otro día, ¿no? Decía el Papa no, pero Prevost creo que es del Madrid, ¿no? Creo que sí, creo que dijo que sí. Eso parece. No, pero Prevost sí. El Papa no, pero sí. Bueno, efectivamente, oye, pues a lo mejor no paga o no paga tanto, o no paga mucho, o no es socio, que no supongo que no lo será. Pero bueno, sí, todos buscamos eso. Yo creo que en definitiva todos buscamos que nos traten de una manera excelsa. Excelsa, en fin, tampoco que nos traten como si fuésemos Dios, pero que nos traten pues bien, con cariño, en la medida y que nos escuchen, sobre todo que nos escuchen, ¿no? O sea, que nos escuchen, efectivamente, y ya está. Yo creo que es el éxito de las compañías que triunfan, pues yo creo que están en eso, ¿no? En que realmente hay una vocación desde arriba, porque yo siempre he dicho que tiene que ser desde arriba y tiene que permear hacia abajo una vocación real y cierta por dar un valor real a sus clientes, a las personas, a sus clientes. Y es lo que marca la diferencia. Tal cual. Solo un punto, es decir, para que nadie se quede con la duda de lo del hilo negro en México, es decir, nos apunta aquí Andrés por el chat, que es un mexicano de pro también, que es el hilo negro. Pero bueno, siguiendo un poco con esto, es decir, vamos a llamarlo persona, como ha dicho Enrique. Entonces, si queremos poner a la persona en el centro de lo que es la relación y todo esto y tal, en vuestra experiencia, ¿qué es lo primero que tendría que hacer una organización, un club de fútbol, una empresa y tal, para conseguirlo desde ya, en cita de PowerPoint? Si no, oye, mira, quiero trabajar esto. Bueno, básicamente, bajo mi punto de vista, es la hipersegmentación de toda la data que tenemos, que es brutal. O sea, es decir, tenemos tanta data que análisis parálisis. Esa es una de las primeras cosas que tenemos. Tenemos tanta data y tan rica que sabemos desde las redes sociales
hasta cuánto tráfico has entrado desde la app, la has consumido, eres madridista, has ido al estadio, has consumido el tour, te has comprado la camiseta este año, la compraste el año pasado. O sea, lo sabemos realmente todo. Entonces, para mí, una de las claves principales de poner al cliente en el centro es saber exactamente en qué punto se encuentra. Es algo que dices, joder, pues si con toda la data tan rica, ¿por qué no es tan fácil conseguirlo? Porque al final, lo acabas de decir tú, Paco, casi todo, muchas de las cosas se quedan en un PowerPoint o en una pizarra apuntadas, ¿no? Entonces, ahora nosotros desde Growth sí que es verdad que estamos intentando impulsar todo aquello que pensamos que puede funcionar, pero luego, claro, luego hay que implementarlo. O sea, el experimento está muy bien, pero luego hay que implementarlo. Y los tiempos son los que son. Y somos cuantos somos. Entonces, al final todo se queda un poquito ahí. Pero sí, yo creo que en un futuro muy cercano, por eso decía yo antes, lo del tema de la IA, que ha cambiado un poquito el panorama, es que me va a permitir personalizar más, sobre todo, igual, teniendo cuidado con justo lo que nos acaban de decir en la charla anterior, que me ha parecido muy interesante lo de cuidado, que le estoy conectando el corazón a alguien que no sé quién es. Yo soy muy fan de la IA local, de la propia IA mía, que a lo mejor es retrasada probablemente, ¿vale? Comparado con Cloud. Pero soy muy fan de mi IA propia, de mi IA local, en la que puedo intentar entrenar yo y tirar yo de ella, ¿no? Para intentar hacer como una piscina que hasta cierto punto, ¿no? O sea, no me he metido a mirar la programación, pero a lo mejor esa piscina en algún momento sale fuera. Pero bueno, por no enrollarme, básicamente esto. Para mí la segmentación de la data es súper importante para meter al cliente en el centro y darle lo que quiere, ¿no? Muy bien. Enrique. Bueno, pues haciendo, pues totalmente de acuerdo con Luis, es decir, que a lo mejor una manera diferente de decirlo, o como lo ha expresado él, es, a ver, la única manera de poner el centro al cliente es hacer un gran esfuerzo por conocerle. Y ahí está la data. Es decir, la data lo que nos tiene que nos da esa información que nos permite conocer al cliente, que nos permite saber cuáles son sus inquietudes, que nos permiten entender cuál es su momento, cuáles son sus ambiciones, cuáles son sus deseos. Y entonces, bueno, pues eso es, ahí yo creo, por ejemplo, la inteligencia artificial pues tiene un papel enorme, ¿no? Es decir, nos puede decir realmente quién es mi cliente. A lo mejor no le pongo nombre en un momento dado, o no tengo por qué ponerle nombre, pero bueno, pues yo sé que al final esta gente está esperando esto de mí, está buscando esto de mí, tiene esta necesidad que quiere cubrir, bueno, está buscando en este producto, en este servicio, bueno, pues unas determinadas cosas, bueno, pues oye, vamos a dárselas, ¿vale? Vamos a satisfacer. Ahí, obviamente, eso es, como bien dice Luis, pues mucha data. A día de hoy, pues la tecnología y la inteligencia artificial nos permite recabar un montón de información. Gracias a Dios, yo creo que de los tiempos aquellos en que hablaban de, oye, data driven y tal, o sea, había un momento que y Big Data, la gente decía, es Big Data y todo el mundo hablaba de Big Data. ¿Y qué hago yo con tanta data? ¿Vale? Es decir, la gente no sabía qué hacer con tanta data. Es decir, bueno, pues ahora, gracias a Dios, yo creo que con las tecnologías y con la inteligencia artificial sí que realmente podemos empezar a sacarle provecho y conocimiento y, oye, el cliente quiere esto, vamos a dárselo si realmente queremos que este cliente se venga con nosotros, se quede con nosotros, ¿no? Muy bien. Oye, al final habéis acabado hablando de data, con lo cual me viene perfecto para enlazar un poco con la charla anterior. Y bueno, es decir, un poco en línea con lo que hemos estado viendo de las dos charlas y demás, pues hacer una ronda un poco final de preguntas, ahora ya todo, para poder ir viendo un poco, pues oye, alguna, no sé si roleplay o cómo se llaman estas cosas, pero sí que me gustaría un poco, pues eso, es decir, hacer preguntas rápidas, que cada uno diga lo que opina, cómo lo ve y demás. Entonces, empiezo, si os parece, con la primera, que al final es un poco, o sea, inspiracional para la gente. Por ejemplo, es decir, cada uno de vosotros, es decir, ¿cuál es el consejo o la frase motivacional, o llamarlo como queréis, que más os repetís un poco en vuestro día a día? Andrés, que te veo ahí animado. Vale, a mí relacionado con inteligencia artificial, yo diría que para mí mi mayor mantra es probar. Yo creo que el que más sabe de inteligencia artificial es el que más sabe usarla, no es el que más sabe. Yo cuando me siento con alguien y me dice LLM es Large Language Model, le digo, siéntese señor y mejor váyase.
Creo que tenemos que probar cosas, hay que iterar y es fundamental en las organizaciones con las que colaboras, en tu trabajo y en tu entorno profesional, en montar círculos donde haya gente que tenga tu mismo espíritu de probar cosas, porque hoy día es imposible físicamente el probar todo. Y es bueno tener gente con la que colaboras, clientes, proveedores, amigos de la industria, lo que sea, que te permita aprender de lo que han hecho otros, porque hoy día están saliendo soluciones, maneras de hacer, casos de uso que no habías pensado. Y si en esta estás solo y estás acaparando conocimiento, creo que te va a ir peor que si colaboras. Yo diría probar, iterar y compartir. Muy bien, muy bien. Luis. Bueno, pues yo la que más me repito, al final es el cliente siempre te está hablando, ¿no? Siempre nos está hablando, aunque no diga una palabra, que eso es muy curioso. El cliente siempre nos habla, aunque no diga una palabra. A través del comportamiento, a través de dónde hace clic, a través de dónde se suscribe, qué es lo que hace. Y en mi caso, no confundir nunca audiencia con afición, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, repito la frase, para mí es que el cliente siempre nos está hablando, aunque no diga nada. Víctor. Yo creo que el consejo más importante es no dejes de aprender a utilizar la IA. Creo que Andrés lo dejaba caer, no hace falta que seas un experto en toda la ingeniería que hay por detrás, tienes que ser un gran usuario de IA. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y aprende todo lo que puedas. Y es muy fácil, a mí me ha pasado, caer en explorar muchos caminos y que esos caminos se conviertan en laberintos. Yo tengo truquitos, tengo agentes que cuando estoy explorando tengo instrucciones que me dicen, oye, keep me honest, recuérdame cuánto tiempo llevo invertido en esto y si vale la pena seguir explorando este camino, porque si no, los caminos te acaban absorbiendo. Sí, total. Álvaro, te toca. Bueno, Víctor acaba de decir una cosa muy interesante. Como consultor que soy, ¿no? Y lo llevo la mano en el pecho, valor, ROI. Y tiene que ver con es un tamaño tan grande los casos de uso que puedes hacer con la inteligencia artificial que puedes empezar en un sitio y replantear de dónde estar dentro de 2 años y no saber ni dónde estabas, porque además va cambiando cada semana, ¿no? Entonces, principio a fin, ¿qué valor te aporta a ti como empresa, como empleado, como cliente, lo que sea? Y sobre todo hay mucha discusión ahora con el governance de los LLMs y no utilizar solo uno, utilizar varios dependiendo para qué. Consumo de tokens, gente utilizando Opus y otros para prompting de dónde está la peluquería que tengo que ir al lado, que estás matando moscas a cañonazos. Entonces, cabeza, valor que aporte y ROI. Hay que medir bien la inversión que estamos gastando para los casos de uso que queremos explorar o que queremos hacer. Esa sería un poco mi tesitura. Muy bien. Enrique, tu turno. Pues yo en mi caso me repito mucho, métele criterio. A ver, la inteligencia artificial creo que es un muy buen empleado, pero caray, yo me tengo que esforzar por ser cada vez un mejor, no sé si llamar jefe, ¿vale? Y digo criterio porque yo todavía lo que estoy viendo, por lo menos en el uso que yo hago de la inteligencia artificial, hay mucho conocimiento, sí, pero pues yo lo que veo es que le falta cierto criterio para según qué cosas. Y entonces yo creo que el criterio es algo que a día de, no sé, o sea, hablan de si la inteligencia artificial va a tener consciencia o tiene consciencia. No sé, yo digo, ¿pero tiene criterio o no tiene criterio? ¿En función de qué? ¿Vale? Y yo creo que ese es un poco el reto que yo me pongo a mí mismo y me recuerdo a mí mismo, es que, bueno, el criterio de las cosas que quiero que sucedan cuando utilizo la inteligencia artificial, eso es mío, ¿vale? Eso es el puntito diferencial, ¿vale? El servicio de la inteligencia artificial al servicio del criterio humano. Y eso es algo que, bueno, espero que no perdamos, ¿no? Muy buena. Siguiente pregunta. Otra. Es decir, al final empleamos un montón de tiempo en el día a día en hacer un montón de cosas, pero estoy seguro, por lo menos a mí me pasa,
que al final tenemos una pregunta que aún no os habéis hecho y que estáis, porque no habéis tenido tiempo de desarrollar y demás. Y me gustaría saber eso, más que la respuesta, decir, ¿sobre qué os preguntáis? ¿O qué os llama más la atención? ¿O a qué queréis poder buscar una respuesta en el día a día? Esto ya libre, cada uno que responda como quiera. A mí me gustaría saber, relacionado con lo que decía Álvaro antes, me gustaría saber cuántos árboles he quemado por renovar ficheros. Pues debe ser muy buena, ¿eh? Y luego ya un poco más serio, una pregunta que intento mantener ahí, aunque no la responda como guía, es: ¿estoy aportando más valor gracias a la IA, más que el que aportaría sin ella y más que el que puede aportar cualquier otra persona con la IA? Porque solo así sobreviviré yo como individuo profesional, ¿no? Y en particular luego las empresas y organizaciones. Hostia, Víctor, esta te la habías preparado, ¿eh? Hostia, yo tengo una buenísima, que me la estoy empezando a hacer todos los días, que es: ¿estoy utilizando la inteligencia artificial para hacer más cosas o para hacer mejores cosas? Muy bueno también. Es verdad que no lo tengo tan claro, si es para hacer más o para hacerlo mejor. Porque al final dices, va, me pongo a hacer, pero al final es mejor de lo que... Lo dejo ahí en el aire. Sí, total. Yo la pregunta o la cuestión es ¿quién va a decidir qué va a pasar con la inteligencia artificial? Es decir, alguien parece ser que está decidiendo qué queremos que suceda con la inteligencia artificial, y sí que es verdad que dependiendo de los intereses de quien finalmente decida todo esto, puede ser una cosa muy buena o puede ser algo a lo mejor no tan interesante, ¿no? Yo conozco personas que están frenando el desarrollo de ciertas iniciativas de inteligencia artificial en ciertos sitios, pues porque eso podría suponer un impacto negativo en las personas y en el entorno que les rodea. Yo creo que eso está mal entendido, la verdad, ¿no? Y cada vez estamos entendiendo todos que la inteligencia artificial viene a sumar, ¿vale? Y bueno, yo creo que la cuestión es esa: mantengamos o cómo podemos hacer para que efectivamente la inteligencia artificial venga siempre solo a sumar, ¿vale? Y hacer que seamos mejores, que todo sea mejor, todo sea más fácil, todo sea más cómodo, todo sea más provechoso, ¿no? Muy bien. Andrés, te toca cerrar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estaba pensando en las tres patas de la innovación extrema. Cuando alguien entra a un mercado con innovación extrema, que es cuánto valor creas, cuánto destruyes y cuánto capturas. Y ese creo que es un equilibrio, un taburete de tres patas súper complicado de manejar hoy día. Y creo que todos estamos viendo cuando entramos en un proyecto, por supuesto, cuando entras como consultor o como empleado quieres capturar valor, pero hay que hacer balance de cuánto creas y cuánto destruyes. O sea, si estás poniendo encima de la mesa algo mejor o mucho mejor, o simplemente algo mucho más barato. Y creo que ahí sí es una tríada complicada de manejar, pero se intenta. Y es bueno que haya por lo menos conciencia. Sí. Súper interesante esta pregunta. Paco, aquí hay un punto relevante, ¿no? Que es que al humano le gusta poner el fin de las cosas, incluso cuando estamos disfrutando de este cambio de paradigma, y es el famoso el AGI, ¿no? Todo el mundo está persiguiendo que el AGI va a ser tan generalista que va a ser mejor que cualquier inteligencia actual y se va a adaptar a cualquier medio. Ese es un poco lo que buscan los grandes, ¿no? Los grandes fabricantes y con tanto consumo de data center y demás. Entonces yo me pregunto cuándo llegaremos, si es que eso existe o es una cosa que nos hemos inventado, ¿no? O como la muerte, ¿no? Que llegará. ¿Qué hay después de eso? Pues ¿qué va a pasar con el AGI? Y porque estamos viendo mucho avance de verticalización, ¿no? Cada vez vemos más que ya no es una herramienta, sino que de repente pues, te saca un OpenAI o un Claude, una herramienta para pymes, o que te saca un acelerador para una cosa, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a llegar, ¿no? Con esto? ¿Qué es lo que se busca?
si realmente la sustitución del humano es algo que se busca, o nosotros como humanos, que esto por cierto lo hemos creado nosotros, nos queremos, creo que lo ha mencionado antes Andrés, autodestruir, ¿no? Que buscamos siempre en la parte de destrucción. Entonces, bueno, yo me pregunto si llegaremos a eso o vendrá otra corriente y cambiaremos de tema y como ha pasado con la visita del Papa aquí en Madrid, que se ha olvidado el mundo y nos vamos a centrar en el Papa y mañana vendrán otros problemas, ¿no? Entonces, bueno, me pregunto dónde está el fin, si hay y si llegaremos a eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Interesante. Bueno, a ver, ha sido una charla súper interesante. Nos queda la última pregunta. Buscamos titulares, buscamos beef que dicen aquí los chavales y estas cosas. ¿Qué? Entonces, vamos a ver. Tendréis que sacar, sobre todo que esto que hemos hablado, datos, IA, todo lo que es la parte de marketing y demás, tendréis que sacar un titular cada uno. ¿Quién empieza? Venga, pues si quieres empiezo yo. Venga, Luis. Venga, para mí mi titular es nuevo embudo de conversión, ¿vale? Ver, comparar, preguntar a la IA y decidir. Muy buena esa, sí, Es mi señor. titular. Sin más. Sí, señor. Yo diría, me quedo con pongamos al cliente en el centro de verdad. Amén. Y yo diría que es bueno, este y el que viene tienen que ser los años de poner las herramientas a trabajar para ti. Creo que se le puede dar la vuelta a la tortilla con agentes y hacer una superdelegación de tu trabajo y realmente activar todo lo que está en orden, todo lo que está en el menú, ir activándolo y que la tecnología trabaje para ti, para entender al consumidor y generar un negocio más potente, pero para mí sería que la tecnología trabaje para ti. Qué bueno. Yo más que titular, vuelvo a la pregunta. Hago mucha filosofía. ¿Habrá energía suficiente en el planeta para poder tener todos los data centers y estos sistemas tan inteligentes? ¿Y qué pasará con todos nosotros? ¿Hacia dónde queremos ir, no? Entonces el titular es, todo esto afecta, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el consumo y hasta dónde va a ser el crecimiento? Estamos hablando de valoraciones de trillions entre 3 o 4 grandes players. ¿Hasta dónde llegaremos, no? Con esto lo dejo ahí abierto. Hasta que haya árboles, ¿no? Un poco como así. Sí, o que calentemos el agua de casa con GPUs. Olvidé los marcianos con una tecnología que todavía no conocemos, eso no se sabe. O baterías humanas, ¿eh? Que eso se ha visto en el cine. Sí, yo he empezado a oír lo de cuando viene un problema futuro, la IA ya lo solucionará. Y es como, vale, no nos preocupamos, ¿no? Nada, bueno, seguimos. No sé si los dinosaurios pensarían lo mismo. Sí. Víctor, te toca. Yo diría, mientras puedas, no dejes para mañana lo que puedas tokenizar hoy. Eso es muy bueno también. Sí, señor. Oye, se me ha pasado volado. Llevamos al final un buen rato. La verdad es que es un gusto siempre hablar con vosotros. Creo que se aprenden un montón de cosas. Y creo que quien esté viendo la charla, pues se lleva unos learnings de estos que dicen así, en plan moderno, anglicismo y tal. Y me ha parecido súper interesante y muchas gracias, como siempre, por vuestra generosidad, por vuestro tiempo. Siempre estáis dispuestos, oye, pues para compartir conocimiento, para todo esto. Es una cosa que se agradece y que se agradece mucho. Me lo he pasado muy bien, este play un poco, en este talks un poco diferente y de verdad quería daros las gracias delante de todos en la grabación y demás. Y bueno, ¿qué más? Nos queda el cierre. El cierre al final, pues oye, creo que ha sido, no sé cómo dicen así, como en las series, una temporada muy interesante. Prometemos volver en una segunda temporada con nueva gente, por lo menos tan buenas como vosotros. O sea, y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien en todas estas charlas. Un montón de gente nos ha dicho que han aprendido un montón de cosas y nuestra intención al final pues es seguir compartiendo. De todo lo que hemos estado viendo en estas charlas, vamos a hacer un pequeño documento que compartiremos con todo el que esté interesado y el que quiera, pues oye, para que al final quede sobrescrito pues un poco todo lo que hemos estado viendo en estas charlas.
Y seguiremos publicando cosas. Es decir, por ejemplo, en breve vamos a publicar un paper sobre todo lo que es la parte de medición, un poco en línea con lo que hemos estado hablando también hoy. Y que igual, que será público para que la gente pueda compartir pues todo esto que sea a la hora de, oye, cómo puedo medir mejor, fingerprint, toda la parte de atribución y todo esto. Y creo que no me dejo nada, lo dicho. Creo que ha sido una charla súper interesante. Muchas gracias de nuevo a todos vosotros. Y, por supuesto, a quien nos ve, que la verdad es que escriben bastante con todas las charlas que hemos publicado y que creo que aporta valor a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ti, Paco. Gracias por este foro. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao. Gracias, nos vemos.